Mundial siempre hay una foto característica que nos hace volver el tiempo atrás o que detiene el tiempo en esa foto y cada vez que la ves te acordás de dónde viene. Hay una foto del Mundial 78 que recién hablábamos en tono de broma con Ivana. Hay una foto que trascendió y que fue historia y se tituló El abrazo del alma. Esa foto es historia. Cuando Argentina se consagró campeón en el Mundial 78 y que ese hombre sin brazos, de una forma imposible, quería demostrarle el agradecimiento a los jugadores y hubo un fotógrafo que vio eso y dijo, esto hay que retratarlo y lo tituló El abrazo del alma. ¿Qué título para una foto? Y de eso nos está hablando hoy Beto Gaitán en este Argentino sin Domesticar TV. Lo vemos. Corría en 1978, justamente un 25 de junio de 1978. Yo te podría preguntar, ¿qué hacías un 25 de junio de 1978? Si tenés mi edad, obviamente, más algunos años menos, podrías responderme esta pregunta. La otra pregunta es, ¿qué te recuerda un 25 de junio de 1978? Para muchos fue un momento de alegría desbordante, terrible. La primera de las grandes alegrías que nos dio el deporte argentino sin cobrarnos nada. Salimos campeones del mundo, la primera Copa del Mundo en el Mundial 1978 en Argentina. Hay una foto que cuenta una historia. Hoy vamos a hablar del abrazo del alma. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy bien, muy buenos días y hoy estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, inaugurando una sección dentro de la misma columna, que se nos ocurrió a partir de, por ejemplo, de combinar en mi caso dos pasiones. Una, la fotografía, y la otra, el gusto por la historia, la divulgación histórica. Combinar la fotografía con la historia. Y de eso hay mucho. La sección se va a llamar Fotos con Historia. Se llama ya Fotos con Historia. Vamos a contar las historias de la foto. Una de las cosas que he aprendido cuando era estudiante del profesorado de historia era que una de las principales fuentes secundarias del relato histórico lo constituye la fuente son las pruebas, los elementos. Es como la investigación. ¿Vieron en las películas? El investigador reúne pruebas para justificar algo determinado. En este caso, en la historia es lo mismo. El investigador busca por ahí las fuentes. La fotografía es una de las fuentes secundarias importantes. Y hay otra frase muy importante que siempre se ha dicho. Una foto habla más que 1000 palabras. En historias nos decían, observen bien las fotos porque las fotos hablan. Y vaya que hablan las fotos. Y que claramente muchas veces dicen más que 1000 palabras. Entonces, vamos a inaugurar esta sección de Argentinos sin Domesticar TV que se llama justamente Fotos con Historia. Vamos al contexto, siempre vamos al contexto. 25 de junio de 1978, Argentina, Buenos Aires. A ver, la memoria se activa inmediatamente. Estadio Monumental. La primera vez que salimos campeones del mundo, el gran capitán Daniel Pasarela levantando la copa, orgullo nacional, alegría desbordante, el matador Kempes, Bertoni, Holguín, Luque, el Pato Filiol. Cuántos recuerdos hermosos para miles y millones de argentinos. La primera de esas grandes alegrías que vivimos como argentinos y en lo particular la suerte de haber vivido las tres grandes alegrías genuinas, particularmente las denomino así, alegrías genuinas que no nos cobraron nada por esto, no nos pasaron factura de nada, que fueron las tres copas del mundo. Es raro, ¿no? Por eso el deporte, el fútbol, es un fenómeno cultural, no solo un fenómeno o una actividad deportiva como tal.
Y bueno, ahí encontramos el punto clave para hablar de esta nueva sección de fotos con historia. Porque es el 25 de junio de 1978, dijimos Buenos Aires, Estadio Monumental. Argentina jugó la finalísima de ese mundial contra Holanda, ahora la denominamos Países Bajos, en ese momento era Holanda. Una final terrible, los que la recuerdan, y si no, se las recomiendo, mírenla, los más jóvenes, dense una vueltita por ese pasado del fútbol argentino y sobre todo cómo se jugaba en esa época y lo increíble que fue esa final, bastante parecido en muchos aspectos a la última final del Mundial de Fútbol que ganamos en Qatar en el 22, porque también fue de muchos goles, de mucha energía, de broncas y un montón de cosas. Y ahí se genera la primera de las grandes rivalidades a nivel mundial con lo que hoy llamamos Países Bajos. Bueno, la cuestión es que el partido va a terminar 3-1 a favor de nuestra selección, con alargue. El partido al minuto 38, el matador Kempes había hecho el gol para Argentina. En el minuto 82, ya estaba terminando el partido, casi como que estábamos por festejar, y Naninga, el jugador holandés, empata el partido y vamos al alargue. Y después el matador Kempes y Bertoni van a sellar el triunfo argentino. Ese era el contexto. Ahora, ¿qué tiene que ver con las fotos, con las historias de las fotos o las fotos con historia? Bueno, esta foto, mírenla bien, ahí está. Esa foto pasó a ser la más emblemática de todas las fotografías, de las más importantes del Mundial 1978. El abrazo del alma. Esa particularidad, esa foto tiene una historia. La foto pertenece a Ricardo Alfieri, padre, fotógrafo famoso, fotógrafo deportivo, que como todo fotógrafo busca la posición justa, el lugar justo para captar aspectos, en este caso, del partido. Y él, sabiendo que los arcos iban a jugar y los arqueros, justamente el gran Pato Filiol, iba a jugar una apuesta o iba a tener una participación muy jugada, si vale el término de palabra, se apostó detrás del arco del Pato. Y ahí se tuvo una secuencia de fotos, como todos los fotógrafos, pero se reserva las últimas secuencias de los últimos minutos, los últimos segundos, donde ya explotó la alegría. Argentina es campeona del mundo. Y él lo va a seguir en esa secuencia que toman los fotógrafos al Pato Filiol, y ahí empieza a desarrollarse la historia de esta fenomenal fotografía. De hecho, como todo fotógrafo, hace una barrida, hace una secuencia de fotografías. Cuando, bueno, hoy digitalmente las podemos ver de manera inmediata, él cuando llega a su laboratorio empieza el proceso de revelado de las fotos y encuentra la secuencia de las mismas y se encuentra con esta foto. Él empieza haciendo la secuencia siguiendo al Pato Filiol, que se arrodilla en el campo de juego, en el área grande. Un poquito más adelante viene el Conejo Tarantini, se arrodilla junto a él, se persigna y se abrazan festejando la Copa del Mundo, la obtención inmediata obtención de la Copa del Mundo. Y ahí aparece este tercer personaje, que es muy, muy importante en la historia, que es justamente Dell'Aquila. Lo voy a leer bien, Dell'Aquila, así era el nombre, justamente Víctor Dell'Aquila, que era un joven en aquellos momentos, más de 20 años, 22 años tenía, que había sufrido un accidente gravísimo en su momento, con una descarga eléctrica. Se le quema cuando tenía 17 años, se le queman las dos manos, pierde las dos extremidades superiores, cae de una altura importante y salva su vida. Y así que queda de esta manera, sin los dos brazos, y se produce esta historia de la foto. Él corre, había logrado entrar, había logrado pasar por el alambrado, cuando cree que el árbitro está levantando la mano para dar el pitazo final del partido, en realidad estaba haciendo la seña de que había un minuto más. Entonces logra entrar al campo de juego, se mantiene en la zona de fotógrafo y cuando se produce el final, corre hacia el centro de la cancha y se produce este fenomenal encuentro. Porque como ustedes pueden ver en la foto, él no tiene los brazos, pero las mangas de su pullover, de alguna manera, cuando él intenta arrodillarse,
cumple el movimiento de las mangas de su pullover, parece como que los está abrazando. Y ahí aparece otro actor importante de la historia, que algunos se le atribuyen a Ernesto Cherkis Vialo, que cuando ve en la famosa revista El Gráfico, que todos también recordamos que en algún momento le dedicamos una columna a la revista El Gráfico, revista deportiva por excelencia, decide hacer esa semana toda una secuencia de fotografía, las fotos más importantes de la final, y cuando ellos ven y hacen la portada justamente, como ahora pueden ver, ahí está la portada de la revista El Gráfico con esta foto, parece que Ernesto Cherkis Vialo dice, es el abrazo del alma. Y de esa manera esta fotografía pasó a ser una de las más importantes de la historia de la fotografía deportiva a nivel mundial. La FIFA la utilizó durante mucho tiempo también como un elemento de propaganda, de promoción del fútbol, de la pasión popular que genera justamente el fútbol en las personas y todo lo que simboliza esta fotografía. También hay que decir que en el contexto en la Argentina de 1978 estamos viviendo la peor de las dictaduras, la más cruel, la más sanguinaria de las dictaduras. Por lo tanto, en esa alegría desbordante se genera esto de una metáfora muy típica, muy al nivel del gen argento. ¿Cuál es esa metáfora de la identidad argentina? La contradicción entre la alegría desbordante y la tragedia silenciosa que significaba los desaparecidos en la Argentina. De hecho, el Estadio Monumental está a menos de 1000 metros de distancia de la ESMA, el principal centro de detención clandestino de la dictadura, donde desaparecieron miles de personas, de donde se hacían los famosos vuelos de la muerte. De alguna manera, esta fotografía simboliza ese gen argentino, esa metáfora entre, la alegría desbordante y esa tragedia silenciosa que se vivía en aquellos momentos. Pero sí también hay que ser justo con la historia en cuanto a lo deportivo, genuino, la obtención del título deportivo y esos jugadores que de alguna manera, esa selección y ese técnico de alguna manera después fueron como relegados por culpa del contexto histórico que estaban viviendo. Y no, nada que ver una cosa con la otra. Sí, los militares lo usaron políticamente al Mundial, sí, como también Alfonsín lo utilizó en 1986 a la obtención de la Copa en México, como también en el año 22 se utilizó políticamente o se quiso utilizar políticamente los resultados del partido. Siempre hay una intencionalidad, pero en este caso lo que nos trae es esa historia. Esa foto con historia, el abrazo del alma, el encuentro en un momento tan pero tan especial entre dos protagonistas y un hincha muy especial que simbolizó de alguna manera el abrazo eterno y el agradecimiento de todos nosotros que nos sentíamos tan felices. Tan importante fue esta foto que justamente algunas empresas muy importantes la utilizaron para hacer. Y con esto nos retiramos, nos vamos para encontrarnos nuevamente el próximo martes, distintas publicidades como esta. Chao, se las dejo para que la disfruten, nos vemos el próximo martes. Chao. Víctor del Áquila es un hincha de fútbol, pero no es un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás repleto, no entraba un alfiler. Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del Monumental. Daba mis dudas si saltaba o no. Y agarré, bueno, que pase lo que Dios quiera, digo, esta no me la puedo perder. Termina el partido, me voy y me arrodillo y me persigno. Yo digo el momento divino, único en mi vida, que la imagen de Dios. Nos abrazamos con el conejo y a los pocos segundos siento que alguien me toca. Y ese algo era Víctor del Áquila. Entonces sí,
nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. Yo sentí como el Pato sintió que nos estaba abrazando él y nos estaba abrazando toda la gente. O sea, esta foto recorrió el mundo, ganó todos los premios de los mundiales, pero al margen de todo, es una foto que te queda adentro, es muy difícil de olvidar. Es mágico, la verdad es mágico. El Pato y yo tenemos que a ver si le podemos devolver nosotros a Víctor el abrazo que nos dio en esa final. Hoy, los tres protagonistas se reúnen para revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor. Excelente, muy bueno, chévere. Cinematográfico, Gustavo, ¿eh? Felicitaciones. Muy bueno.